Nos visita a alguien que me llena de alegría reencontrarme con él, pero estoy en compañía de uno de los talentos del Canal 4, pero también de la Crónica Deportiva. Pero tiene un vozarrón para grabar comerciales y voiceover informativo. Marcos Nivar, ¿qué nos tiene? Gracias líder Roberto Monclús, y así como veía el señor Ronnie Heredia, se está apoyando. Todos los días. Antesala, Mañana viene con un polochecito que hace, lo revienta. Sí, antesala de este día de las Mercedes, hoy jueves 23 de septiembre. Es un placer para un servidor conversar con un dirigente deportivo de República Dominicana de larga data y que actualmente tiene un cargo muy, pero muy importante en la institución del Instituto Nacional de Educación Física, que se encarga precisamente de propiciar y de promover la actividad física en cada uno de los centros educativos de República Dominicana. Don Nelson Fulcar, bienvenido. Oh, buenos días, Marcos Nivar, muchas gracias por la invitación. Roberto, fue como lo dije fuera del set, yo vine a hacer una transferencia de prestigio con usted, Roberto Monclús, porque dije que en algún momento yo dije, yo debo estar aunque sea cerca de él, aunque sea para que me haga una pregunta en vivo. Gracias, Roberto, y a lo más amable televidente por hacer contacto con esta importante plataforma comunicacional. Pero usted tiene un déficit, la familia Fulcar, yo no conozco la rancha. No, porque usted es ranchero ya. Yo incluso, a veces gente que preparan algunas vacaciones para irse fuera del país, prepare unas vacaciones para las ranchas, que ya está invitado. Está bien. Sí, muchas gracias por la invitación. Don Nelson, el concepto de educación física ha cambiado mucho con el tiempo. Yo tengo un concepto claro de que educación física son todas las aptitudes que tiene el ser humano desde que inicia el día, desde que se despierta hasta que lo termina. ¿Cuál es el concepto de Nelson Fulcar de educación física? Mira, nosotros que somos profesionales del área de educación física y nos formamos como maestros, imagínate, en el caso mío que me inicié en el 89 en la informalidad, cuando iba a sustituir tanto a Roberto y a Jurito a las escuelas, y en la formalidad empecé en el año 1991 en la Escuela Más Enrique de Jaina. Ahí, aunque viví en Villamella, duré 14 años viajando a ese importante municipio. Pero te quiero decir que es una de las preguntas más importantes que me han hecho quizá en cualquier programa de televisión, porque te voy a decir en detalle qué es lo que dicta lo que tiene que ver con la educación física. La educación física es la rama de las ciencias pedagógicas que aplicada de manera sistemática contribuye al desarrollo físico y psíquico del individuo. O sea, tener un maestro de educación física bien formado en su casa es tener un médico de cabecera. Porque tú sabes lo que es cuando tú dices, bueno, yo me sé alimentar, me sé cuidar, sé qué debo hacer, qué no debo hacer. Tú sabes lo importante cuando tú le dices a la persona lo que usted debe saber antes de hacer actividad física. Eso es lo más importante. Además, nuestra función fundamental es que el niño desarrolle en su totalidad su psicomotricidad, su lateralidad y todo lo que tiene que ver con el enlace físico del niño y la niña a temprana edad. Porque yo te voy a decir, nosotros tenemos atletas aquí de alto rendimiento, pero son atletas poco duraderos. ¿Por qué son los poco duraderos los atletas de la República Dominicana? Porque no tienen una base fundamental de una educación física desarrollada. Y por eso en estos tiempos modernos, la educación física escolar es mucho más fundamental. Y además de eso, en estos tiempos de pandemia que tenemos ahora mismo, que un muestreo que se hizo tanto con el Instituto de Bienestar Estudiantil INAVI, conjuntamente con el INEFI, nos dimos cuenta que de 1.400 niños que se evaluaron, un 38% estaban sobrepeso. Wow. Lo que quiere decir que la pandemia nos afectó. Y por lo tanto, se hace mucho más importante el desarrollo de la educación física y de la actividad física en todos los centros educativos. E incluso, yo te voy a decir, tener como lo dije anteriormente, tener un maestro de educación física que tenga el conocimiento pleno de lo que son sus funciones como profesional. ¿Tú sabes lo que es cuando a un niño se le hace la prueba de actitud física antes de comenzar el año escolar? Yeah. Porque yo te lo voy a decir, Roberto y Michael, a veces tú tienes un niño en la casa y tú dices, bueno, pero ese niño yo veo que no le está prestando la debida atención a lo que se le está poniendo en la pizarra o en la pantalla. Y tú te preguntas, ¿qué le pasa a ese niño? Pero tú no te das cuenta que ese niño tiene una discapacidad visual. Pero además de eso, tú a veces tienes varios niños
nosotros tres no se nos puede dar la misma carga física, por ejemplo, para hacer cualquier tipo de actividad. No se nos puede dar. ¿Cómo usted lo determina? A través de las pruebas de actitud física, donde incluso va a estar totalmente automatizado y una plantilla que va a tener ese niño o esa niña en su centro educativo para que no solamente el maestro, también un orientador, el director de centro, pero también su padre, debe saber qué tiene su niño. Porque muchas veces tú le puedes dar una carga física a ese jovencito que no la pueda soportar y le puedes dar una embolia o un infarto al miocardio. Y por eso el maestro de educación física y el área de educación física se hace tan interesante. Porque vamos a decir prevención. Sí. Prevención, porque a veces ni los padres se dan cuenta que su hijo tiene o su niña tiene una piernita más larga, tiene un piecito más largo o que sufre de algún tipo de discapacidad. Y por eso es que la educación física es tan fundamental, porque es la única actividad que tiene que permear toda la parte del currículum de la educación dominicana. Hablar de matemática, hablar de social, hablar de naturales, todo eso permea el área de educación física y por eso es las asignaturas más completas que tiene el currículum. Sin embargo, de la educación. Es la cenicienta de la propuesta curricular diaria, porque sé de niños que fingen y niñas estar indispuestos para no acudir a esa hora. Es una hora a la semana que se le da educación física. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi escuela, que a mí me dieron educación física solamente en el bachillerato. Wow. No educación física, me daban deporte. El día que el maestro no iba, eso era un problema que tenía. ¿Usted sabe por qué? Porque le pierden el amor. ¿Por qué se le ha perdido el amor? Recuérdense que la educación física fue relegada quizá a un quinto o tercer plano, porque el maestro de educación física pasó a ser el maestro del patio, la marrachiva o el taponero. ¿Qué se le dice al taponero? Cuando faltaba un maestro de área, busca un maestro de educación física. Pero las cosas han cambiado vertiginosamente. ¿Por qué? Usted ve la mayoría de los postulantes en las universidades son de la carrera de educación física. Ya incluso para usted entrar a la plataforma para ser maestro, ya mínimamente usted tiene que ser licenciado en educación física. No, y por lo tanto, señores, para hacer actividad física no hay limitaciones, porque a veces los niños dicen, me duele la cabeza, pero si a usted le dan un ejercicio de relajación, es lo más seguro que se le quite el dolor de cabeza. El maestro de educación física es un psicólogo por idiosincrasia, un psicólogo que usted tiene en una escuela. Cuando un niño tiene cualquier inconveniente, tiene cualquier problema, el mayor detector es el maestro de educación física que usted tiene en la escuela. Okay. Hasta cuando una niña tiene su periodo menstrual, quien se da cuenta de una vez es el maestro de educación física. Y eso no hay ningún tipo de limitación para usted hacer actividad física. Porque yo le voy a decir, eso es un proceso normal. Porque si fuera normal no pasara. Yeah. Entonces por eso, para hacer actividad física no hay ningún tipo de limitación. E incluso, ¿cuál es la diferencia entre educación física y deporte? Aquí no se ha graduado el primer licenciado en educación en deporte. En deportes. Aquí se gradúan licenciado en educación física. Pero el deporte es excluyente y la educación física es para toda la familia. No sin antes decirle que el deporte es una de las áreas fundamentales que acompaña la educación física como es la gimnasia, la recreación, la planificación y todo en sentido general. Y quiero decirle que en esta nueva etapa de la educación física, porque yo quiero decirle, Roberto, y he sido reiterativo donde quiera que voy, que fue dirigido por autoridades irresponsables, no tuvieron el deseo, el valor, ni la necesidad de impulsar una educación física de calidad en la República Dominicana. Porque simplemente, usted sabe lo que es hacer juegos nacionales deportivos estudiantiles solamente para hacer un negocio. Se van a hacer de nuevo los juegos nacionales estudiantiles, pero de un carácter educativo y de un carácter recreativo y con toda la prerrogativa del lugar. E incluso vamos a volver a lo que a usted tanto le apasiona, a esos grandes intramuros que se hacían, a esos grandes desfiles. Vamos a preñar, como se dice así, preñar es cuando se pone grande. Sí. Todos los centros educativos de actividad deportiva e incluso conjuntamente con, ustedes saben que el Instituto Nacional de Educación Física, mediante la ley 3398, está adscrito al Ministerio de Educación y por lo tanto, hasta los centros educativos, ya anunciado por el Ministro de Educación, luces de noche van a tener. ¿Usted sabe para qué? Para seguir haciendo actividad física, sí. Para haciendo actividad deportiva. De noche, que eso, cuando teníamos los niños que muchas veces se iban a ver televisión, esas cosas, que vayan a los centros educativos y que de los barrios vayan a los centros educativos a hacer actividad física. Y eso es una iniciativa del ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, pero no sin antes. Ustedes saben que nosotros teníamos
una tandas extendidas totalmente vacía y sin contenido. Ok. Ahora las tandas extendidas van a ser totalmente llenas de contenido. Pero Roberto, fueron tan irresponsables, dígame aquí, cómo están las condiciones climatológicas hoy que han cambiado vertiginosamente. ¿Usted cree que es correcto después de las 10 de la mañana, casi es antipedagógico, sacar a un niño o una niña al patio, como están las condiciones climatológicas? Dígame a ver, en toda esa infraestructura, llámese escuelas que se construyeron, ¿a cuántas le hicieron un techado en la cancha para hacer actividad física? A ninguna. Lo que quiere decir que fue un gobierno tan irresponsable, conjuntamente con los que lo dirigieron, porque ni siquiera tomaron en cuenta. ¿Puede haber calidad en el área de educación si la educación física no está bien desarrollada y si no está bien estructurada? Fueron totalmente irresponsables. Entonces, nosotros tenemos, a través del INEFI, que es el Instituto Nacional de Educación Física, que es que rige la política a través de los centros educativos, los distritos educativos, las 18 regionales, los 122 distritos educativos, e incluso ya incluso tenemos descentralizado el Instituto Nacional de Educación Física para mejor funcionamiento. ¿Cuántas regiones? 18 regionales de educación física, Oh, qué bien. aparte de las regionales que tenemos un asesor, tenemos un técnico distrital y también los maestros. Y va a haber los técnicos docentes nacional, los encargados departamental, o sea que hay un enclaje desde arriba hasta abajo. Pero por primera vez en la historia de la educación física, quienes estamos al frente del Instituto Nacional de Educación Física, el 97% todos somos competentes en el área de educación O sea, física. están titulados. Todos, y con carreras 97%. acreditadas. El mínimo tiene licenciatura, pero ya todos están en base de 2 y 3 maestrías y también ya en base de especialidad y doctorado en el área de educación física. Perdón, una curiosidad. ¿Sigue siendo la Escuela de Formación en Educación Física, la cubana, la referencia en el Caribe, en América Latina, o hay otras? Ella es muy buena, pero yo digo que no nos supera la de la República Dominicana en lo que tiene que ver con contenido y desarrollo. Okay. Yo incluso, como le decían maestros, o yo apuesto a mi maestro formado aquí en la República Dominicana, apuesto a los colegas formados aquí en la República Dominicana. Son los mejores maestros del mundo, Sí. porque sin recursos del medio son héroes. Entonces, claro está, en Cuba que no dejan de ser muy buenos, porque yo quiero felicitar mucho que fueron mis maestros de los que me formaron cubanos, que tenemos una buena relación y que tenemos una buena experiencia, tuvimos una buena experiencia con ellos, pero los dominicanos, mira, a nosotros, en cuanto tiene que ver el desarrollo de la educación física escolar, nosotros no nos supera a nadie. Simplemente nosotros necesitábamos el apoyo del gobierno y gracias a Dios que tenemos un presidente de lujo, comprometido con el desarrollo de la educación física escolar en la República Dominicana, como lo es Luis Rodolfo Abinader, que yo digo particularmente que me siento más que satisfecho con tener un presidente de lujo, un presidente transparente, un presidente coherente, un presidente serio y un presidente que cumple lo que dice. A Luis Eso le es un gusta el presidente fútbol, de verdad. Sí. Sí. Es Fulcar, el fútbol es que le gusta a Luis Abinader. No, pero para aprender fútbol tiene que haber educación física. Yo lo sé. Él da educación física. No, hombre, a él le gusta el fútbol, pero le gustan todas las áreas. Oye, me porque tiene yo un veo gran que equipo. goza el béisbol, porque Sí. él estaba haciendo el primer lanzamiento. Lanzamiento, Eso sí. quiere decir que él está involucrado y que le gustan todas las actividades deportivas y físicas. Entonces es un presidente comprometido totalmente con el desarrollo cualitativo y cuantitativo de la República Dominicana. A propósito de la capacitación y de la formación, ¿en qué se está desenvolviendo actualmente el INEFI para seguir capacitando a los profesores de educación física en todo el territorio nacional? Mira, Michael, tú sabes que el mundo va demasiado rápido y nosotros tenemos que ir cónsonos con las nuevas iniciativas, con todas las adversidades que se nos presentan. Estamos capacitando ahora mismo, tanto en el área de gimnasia, de clubes escolares, a más de 4,000 maestros de educación física en todo el país. Comenzamos en Puerto Plata con 3 regionales, en San Francisco de Macorís 3 regionales, 3 días trabajando con ellos en diferentes renglones. Tuvimos en La Romana. En estos momentos se está desarrollando en la UAS San Juan de la Maguana un importante seminario, talleres por 3 días. Terminan el día de hoy, pero para la semana que viene culminaremos en el Gran Santo Domingo aquí con la capacitación y actualización de más de 4,000 maestros e incluso ya nos acercamos al INAFOCAN, donde el INAFOCAN incluso nos... ¿Verdad? Pero usted no se habían acercado al sí, INAFOCAN. Nunca. ¿No había una propuesta curricular para educación No, física en no el la INAFOCAN? había. ¿Y ya lograron un acuerdo? Ya tenemos prácticamente un acuerdo suscrito, que vamos a suscribir un acuerdo con el INAFOCAN para asuntos de maestría y posgrado, para seguir desarrollando el área de educación física y profesionalizándola. Pero ya incluso nos reunimos con el director del Infotec
el profesor Rafael Santos. Rafael Santos, y me dijo, tenemos iniciativa para desarrollarla conjuntamente con ustedes. Entonces, la educación física es tan amplia que todos los sectores pueden confluir, y además está el Instituto de Formación Docente, que es el Salomé Ureña, que es el que forma, el IFODOSO, que forma a los maestros del área de educación física. Bien, ¿se viene un intramuro o qué para diciembre? Yo tengo fuente en el INEFI, tengo A buena nivel de fuente. baloncesto. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser en voleibol, por favor, femenino, masculino, o simplemente una disciplina? No, mira, lo primero es que, como nosotros decimos, estamos en medio de una pandemia y cumpliendo con todos los requisitos de salud. Para el mes de diciembre, nosotros entre noviembre y diciembre está programado desarrollar un nacional de baloncesto, pero en las dos modalidades. Pero para al final del próximo año escolar, o sea que cuando comience el año escolar, ahí tenemos programado ya hacer el nacional de los Juegos Nacionales Escolares con todas sus modalidades, con todas sus prerrogativas. ¿Usted sabe para qué? ¿Para qué? E incluso para devolverle, para nosotros ver esos grandes talentos. Pero además, Roberto y Michael, no con el interés solamente de hacer atleta, con la participación de un niño o una niña, con atletas o con jóvenes de otro sector. La convivencia es tan importante como tú tener un atleta de alto rendimiento, y eso es lo que nosotros buscamos. Convivencia con nuestros alumnos, que conozcan alumnos de otras regiones. ¿Y en cuáles categorías, Aníbal, perdóname, que ya me metí en apasionamiento? Ese nacional de baloncesto escolar será entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Sí, En básica y media. Sí, en esas dos modalidades. Estamos ya en una fase final de planificación, y luego daremos a conocer ya en el congresillo cómo se hace, ya en la modalidad de que se va a hacer. Pero se va a hacer con Dios mediante. Y contamos con todo el apoyo del ministro de Educación. Ustedes saben que con esta cátedra deportiva, con el desarrollo, él está enamorado del área de educación física. Y nosotros, no él, nosotros, además que él tiene un programa bastante bonito y que me apasiona ese programa que tiene el ministro de Educación, que le llama Niño Sano. Y yo lo voy a decir desde el INEFI, nosotros lo vamos a acompañar para que ese propósito sea totalmente una realidad. Profesor, se acabó el tiempo, me debe una visita a la rancha y también un 1 para 1. Mira, yo le voy a dar 20 puntos. Mira, yo quería un 21, le voy a dar 20. Si me permiten. Va a invitar a Kelvin Fulcar él también. No, ya yo no voy. No. Sí. Ahí no. También nosotros si me invita al hijo, yo no voy. Sí. Mira, nosotros también tenemos una modalidad en Santo Domingo Norte que le llaman en el barrio con Nelson Fulcar, donde nosotros hemos remozado más de 30 canchas con recursos propios. Y eso es una iniciativa que tenemos de más de 20 ¿Canchas o 30 de años. clubes o canchas callejeras? No, canchas abiertas. De esas que en la 11 de julio con Barahona. Exactamente. Entonces, esa modalidad la seguimos haciendo y no nos vamos a parar de hacerla. Ya por último, Nelson, rapidito, ¿se puede soñar con un modelo educativo escolar similar al de los Estados Unidos, que funciona en las escuelas, funciona en las universidades en República Dominicana? Mira, no solamente soñar, hay la voluntad, hay el deseo y hay el compromiso primero de hacerlo. ¿Tú sabes por qué? Porque en esa propuesta de cambio que tiene Luis Abinader, entonces si no hacemos eso, entonces somos la misma cosa. Ese es el compromiso que nosotros tenemos desde la presidencia, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Educación Física y en nuestras personas, en nuestros directivos. Eso es lo que nosotros tenemos desde los pies hasta la cabeza, estamos comprometidos con esa temática. Bien, la próxima semana te sorprendo. Voy a ir sin avisar a la INEFI, que es mi casa. Cuando quiera, ustedes son bienvenidos. Nelson Fulcar, subdirector del INEFI. El INEFI es creado por un mandato, una ley, es el Instituto Nacional de Educación Física. Se nos quedó una pregunta, ¿por qué González Espinosa es como el padre de la educación física? Sabe que en esos años, usted sabe que... Él era senador, impulsó la ley. Impulsó la ley, pero yo le voy a decir, incluso, llegó el tiempo de que, tal y como dice nuestro ministro de Educación, yo soy un hombre comprometido que respeto mucho los conocimientos empíricos, sí, pero yo me enamoré de los conocimientos científicos que son lo que transforman, pero valoro mucho esas iniciativas que tuvo César Padrón, sí, que tuvieron esos grandes maestros de esa época y por tanto dio al trata que hoy tuviéramos un INEFI y estuviéramos hablando de educación física. Bien, Nelson Fulcar me ha llenado de una alegría muy especial este set en víspera del Día de las Mercedes. La educación física es educación de país, es educación humana.